Deseo vivo esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Sin duda, el inicio de la discusión, el inicio formal, pactado, metodológico de la discusión del llamado pacto eléctrico, que como todos sabemos es una meta planteada incluso con tiempo en la propia Estrategia Nacional de Desarrollo y considerada como un ingrediente fundamental para poder relanzar todo el aparato productivo de la nación y al mismo tiempo pues explotar las potencialidades, desarrollar las potencialidades con que contamos a propósito de la firma y de la implementación ya de toda una serie de acuerdos comerciales que de alguna manera presentan condiciones favorables para este aparato productivo exportador dominicano, que bien podría comenzar a aprovechar nichos que hasta ahora, nichos de mercado que hasta ahora pues simple y sencillamente no han estado al alcance de nuestros productores. Entre otras razones, según se dice, por el alto costo que tiene la energía eléctrica, no solo de consumo doméstico, sino fundamentalmente de consumo industrial o comercial, que según los empresarios durante mucho tiempo pues les ha afectado en sus capacidades competitivas. Se habla no solo del costo, sino de la calidad, digamos, de este servicio. Todavía nuestras autoridades deben de estar reivindicando como un éxito el hecho de que nuevas comunidades sean incluidas en la llamada servicio de 24 horas, como si eso fuera realmente todavía algo muy histórico, el que una comunidad pueda tener un servicio energético estable, asequible, durante todo el día. Entonces, evidentemente que todos los relacionados, y por demás, los sectores también han demandado y tienen, como todos sabemos, altos niveles de subsidio. Algunos niegan la existencia de estos, pero ahí están los subsidios. Y además, el subsidio que en general asume el Estado hacia este sector que le obliga a la búsqueda constante de recursos, miles de millones de pesos, muchos miles de millones de pesos, para poder garantizar la estabilidad de este servicio en todo el país. Entonces, evidentemente que este tema, al que de alguna manera se le ha venido dando largas, porque, bueno, todos los intereses confluyen. Hay sectores o hay empresarios, hay intereses que se sienten cómodos con una planta apagada, porque hay un contrato que les ampara. E incluso, según siempre se ha dicho, y podría ser uno de los grandes mitos, siempre se ha dicho que resulta más rentable teniéndola apagada que ponerla en funcionamiento o
proceder, como se debió posiblemente haber procedido hace tiempo, a la reconversión de esta planta. Nos estamos refiriendo, claro está, a la famosa esta Collentry. Pero desde ese tipo de intereses, que están muy cómodos con ese modelo, hasta otros que simple y sencillamente entienden que la energía que consumen es la más cara de toda la región del Caribe. Incluso he oído de todo el mundo. Entonces, estos extremos pues han confluido para que el Estado no tuviera más que, luego de una reforma eléctrica y luego de una contrarreforma eléctrica, poder iniciar, mejor dicho, poner sobre la mesa como una carta importante para la negociación del pacto eléctrico, que es un mandato de ley, poder establecer, bueno, pues, niveles de referencia, de costo y además de capacidad instalada que le permita incidir en este mercado. Nos referimos a la voluntad y a la decisión presidencial del inicio de la construcción y el financiamiento, por lo tanto, la búsqueda de los recursos para la construcción de las famosas 2 plantas de carbón. Pero bueno, todos los intereses, incluida la posición que ha debido de asumir el Estado de cara a tener un cierto peso en el manejo de este negocio, todo eso confluye finalmente en la decisión y en la voluntad de todos los sectores y fundamentalmente de la Presidencia de la República para la discusión de un nuevo pacto eléctrico que desemboque, claro está, en una nueva Ley General de Energía. Esto nos pone de cara, y hay que decirlo, de cara al cumplimiento, en principio de la ley, pero en segundo lugar de las promesas o de los compromisos programáticos del presidente de la República, que ha ido cumpliendo cada uno de estos, desde los compromisos hechos con personas desvalidas que debían recibir la mano solidaria del gobierno, del Estado, hasta los compromisos con los dominicanos que han estado al margen de la cobertura de la seguridad social y de los servicios y atenciones médicas. Como todos ustedes saben, pues se trata ya de prácticamente 3 millones de dominicanos que no estaban incluidos y que ya hoy pertenecen o están cubiertos por el SENASA y que esto se hace a partir de los aportes solidarios del Estado dominicano y por lo tanto del gobierno. Esto, desde estos compromisos que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con la mucha gente, que no solo tiene que ver con el apoyo a un determinado grupo o interés de estos grupos, sino que tienen que ver con compromisos que de cumplirse pues tienen un impacto general en la población dominicana. Porque este mismo tema de la salud, aunque estoy hablando del pacto eléctrico, nos pone de cara a esto. El que en una familia haya quienes no estén cubiertos, por ejemplo, quienes no tengan seguridad de recibir atención médica que les garantice no solo la calidad de vida, sino la vida misma, aunque hayan 1 o 2 que estén trabajando y que aporten al régimen y que tengan ciertos niveles de cobertura, pues de repente, pues si su mamá se enferma y no está incluida, o si su hermano se enferma y no está incluido, o si sus hijos no están debidamente cubiertos, todos sabemos que no solo las enfermedades catastróficas como tales generan la catástrofe
económica o el colapso económico de un núcleo familiar. Entonces, si esto lo vemos entonces, estas políticas públicas de cara a que benefician a una gran cantidad de gente que ha estado excluida de estos servicios, pues nos damos cuenta de que se trata, por lo tanto, del cumplimiento de compromisos políticos, que algunos le llaman clientelismo a estos temas. Y yo insisto en que son compromisos políticos que se están cumpliendo con la población de dominicanas y de dominicanos, pero además con compromisos que se traducirán en breve, en términos además inmediatos, se traducen en mejoría de la calidad de vida de los dominicanos. Y esto en cada una de las áreas. Pero bueno, en el caso del pacto eléctrico también se trata del compromiso del presidente de dejar resuelto tal cual lo ha concebido o fue concebido por los legisladores y por los partidos políticos que están ahí representados, de dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que entre uno de sus elementos fundamentales pues tiene planteado la solución de este bendito tema eléctrico, de este negocio que también debe beneficiar o redundar en beneficio de la población dominicana, que tanto ha sufrido de la escasez y del costo al que ha tenido que adquirirlo durante décadas. Por lo tanto, el inicio ayer de esta discusión formal del pacto eléctrico, en esencia, y además hacerlo no en un cuarto cerrado, no entre especialistas única y exclusivamente o negociantes de esto, sino hacerlo de cara al país, en la que ya se conoce la posición oficial del gobierno en esta mesa de la negociación, y en la que por demás se pone de manifiesto, y hay que insistir en este tema. Primero, al hacerlo de cara al país como se hace, como se ha hecho y se seguirá haciendo, estamos hablando de transparencia. Estamos hablando ya no de la negociación de los acuerdos de Madrid o de la concesión que se les hizo en su momento con intereses espurios a ciertos grupos empresariales en esta materia. O no estamos hablando de otras cosas. Cuando esto se hace así, se está hablando, por lo tanto, de transparencia. Se está hablando por igual del espíritu ético y moral con el que el presidente de la República asume la solución de este problema. Y se está hablando por demás de la práctica consistente, de principio del diálogo como una expresión de gobernabilidad fundamental en democracia. En democracia. Aquí no se trata ya de que el Poder Ejecutivo toma decisiones al margen y de manera voluntarista y en contra de la opinión de todo el mundo, o de que al sector empresarial se le permita hacer lo que le venga en gana con respecto a un negocio privado, a una inversión privada, celebrada por demás, pero que tiene necesariamente que garantizarle calidad de vida a los dominicanos y a las dominicanas, y que tiene que plantearse en el rango de lo lógico. No es posible que ningún servicio pueda ocupar o pueda demandar de los ingresos de una familia dominicana cualquiera el 50%. Porque además todo esto se combina, la carestía de un servicio básico como este
se combina con el hecho ya denunciado incluso por el propio presidente de la República de los bajos salarios. Entonces, estamos hablando de que el bajo salario sería, ¿verdad?, el nivel del salario, digamos, mínimo, el llamado salario mínimo, que lo gana la mayoría de los dominicanos, y si no necesariamente uno de los 14 salarios mínimos. En general, del salario mínimo, si usted tiene que pagar 6,000 pesos de 14 que usted gana, o de 15,000 pesos que usted gana, o de 20,000 pesos que usted gana, usted está pagando 6,000 pesos, usted está pagando el 30% por un servicio. Y no estamos hablando de la canasta familiar, no estamos hablando del agua, no estamos hablando de la basura, solamente estamos hablando de este servicio. Entonces, naturalmente que, aunque esto haya sido así, posiblemente durante mucho tiempo, en beneficio de los grandes capitales que se han invertido, gracias a Dios, en el país en esta materia, puesto que ciertamente hemos avanzado, tanto el sector privado como el sector público han logrado avances, aunque luego de ciertos avances se diera, a contrapelo de la voluntad de muchos de nosotros, se diera una contrarreforma y se tuviera que retomar con nuevos esfuerzos y por nuevas vías otro rumbo para la solución del problema eléctrico, como se ha dado en conocer. Entonces, en realidad, transparencia, diálogo, compromiso de cumplimiento con la ley y de cumplimiento de los compromisos políticos hechos o plasmados en la propuesta programática del Partido de la Liberación Dominicana y muy concretamente de la presidencia del licenciado Danilo Medina. Los especialistas tendrán que hablar sobre este tema aquí en Ojalá, en poco tiempo, en su momento, pero nosotros celebramos finalmente que de cara al país en el día de ayer, con la representación del presidente por parte del ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, ya se le diera una ruta crítica a esto de consensuar una posición que nos permita más temprano que tarde arribar a un nuevo ordenamiento del sector eléctrico, que como he dicho, es un esfuerzo fundamentalmente para elevar la condición y la calidad de vida de dominicanas y de dominicanos, pero además de garantizar o de ampliar la rentabilidad del conjunto de las empresas del país, de las grandes, de las medianas y de las pequeñas. Garantizar el que muchos de estos eslabones o estamentos del aparato productivo puedan también desarrollarse y competir en el mercado, en el comercio internacional con los productos que producimos en el país. Miren, hoy, como de costumbre, nosotros vamos a seguir agotando una agenda de cara a darle visibilidad a los esfuerzos de dominicanas y de dominicanos de nuestras comunidades rurales, de nuestro campo, como se le llama. Y hoy tenemos de invitada a la señora Juana García, quien es la administradora de AMUCEPRO. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Ellas son, y en el caso de Juana García, que es la administradora, lo es de un proyecto de productoras de conejos de Santa Ana. Esto es en Villa Tapia, un hermosísimo e interesantísimo ejemplo de lo que se está haciendo, granito a granito, de cómo se va llenando el buche de la gallina en cada una de nuestras comunidades. En este caso, de la productiva,
pujante comunidad de Santa Ana, de por ahí, de Villa Tapia. Con ella vamos a conversar en breve cuando regresemos de estos pequeños videos que siempre compartimos con ustedes, incluyendo las de nuestras queridas mujeres de Santa Ana, Villa Tapia. En breve.